La verdad es que el color morado se ha vuelto uno de mis colores favoritos para maquillar los ojos, pero ¿qué tal ojos y labios? Vamos a ver. Empieza por aplicarte un corrector de ojeras o primer o base para sombras. Esto acuérdate que es para que los colores que nos apliquemos se vean más intensos y nos ayuda a difuminarlos. Ya que tienes bien aplicado y difuminada la base o el corrector, vamos a aplicarnos un color morado oscuro, no creas que es negro, sí es morado, con un pincel para aplicar sombra que no es de cerdas muy grandes ni muy sueltas. Lo voy a aplicar justamente en los párpados móviles, casi enmarcando la cuenca, porque después ahí es en donde vamos a difuminar. Ya que lo tenemos bien marcado el color, con un pincel de cerdas, ahora sí sueltas para difuminar, vamos a hacer circulitos por toda el área de la cuenca. No te vayas para arriba. El mismo morado que tenemos en la cuenca es el mismo morado que se va a difuminar. De esquina interna a externa, externa a interna, como tú te sientas a gusto, porque ahí sí, como es un solo color, no importa de dónde empiece. Después quise iluminar un poquito el maquillaje, así que con un pincel delgadito, vaya chiquito, tomé unos pigmentos nacarados muy brillosos y los apliqué en el área del lagrimal y los esparcí un poquito hacia adentro, tanto arriba como abajo, pero muy poquitito, no te vayas a pasar tanto. El maquillaje es morado y esto solo es en las esquinas para dar luz. Nota, si tienes los ojos separados, no apliques este efecto de luz porque te los va a separar todavía más. Después con un pincel gordito tomé sombra color carne mate, es decir, sin brillo, y la apliqué abajo de la ceja para que se difumine perfectamente el morado que queda más o menos a esa altura, o bien el morado que esté más arriba, ¿no? De hecho, si te pasaste y está muy arriba el color, con esto lo puedes bajar un poquito. A la vez, da un poco de luminosidad al huesito de la ceja. Después de eso, tomé un pincel para delinear con sombra y tomé de la misma sombra que apliqué en los párpados móviles, la aplico con toquecitos en las pestañas inferiores y ya que está como la base, ahora sí, a difuminar de lado a lado. Esta vez no me quise delinear, pero sí aplícate mucho rímel. Y si te quieres delinear, bienvenida. Y más, obviamente, si es un maquillaje de noche para salir de antro, una boda o con tus amigas. El toque es aplicar otro morado, es decir, otra tonalidad de morado en los labios que también sea oscura. En este caso es un color vino que está en la misma gama. A mí me gusta mucho usar este labial cuando me hago este maquillaje en los ojos y ojalá que a ti también te guste mucho. Así que arriésgate, de repente está padre maquillarnos oscuros los ojos y los labios, sobre todo en invierno, que se justifica. Si te gustó este look, nos vemos en el siguiente consejo de belleza.